Un saludito para todos y bienvenidos una vez más a un nuevo video en el canal de YouTube de Fútbol 11. Esta vez, y como ya lo vieron en la miniatura, hoy es jueves de recuerdo y es por eso que vamos a recordar cómo era la plantilla del último Chalatenango de la primera división y sobre todo ver cómo han desarrollado sus carreras, básicamente en qué clubes están hoy en día. Desde ya les digo que si algo se me queda en el tintero, lo pueden colocar abajo en la cajita de los comentarios. Ángel Alvarado es mi nombre y vamos a ello. Vamos a arrancar con los guardametas. Una sorpresa que me he llevado, bueno, sorpresa negativa, es que gran parte de esta plantilla de Chalatenango no tiene puestos en la primera división. La gran mayoría, lastimosamente, no ha encontrado ni siquiera equipo. De hecho, en los guardametas ya tenemos el primer caso, porque Jaime Mozo, que fue uno de los guardametas que alternó titularidades, lastimosamente no tiene club en este momento. Quien sí tiene es Carlos Castro, que hoy día está en el Fuerte Aguilares, guardameta que tiene 25 años, de hecho sigue estando bastante joven, que es finalista con el cuadro de Fuerte Aguilares de la segunda división, tratando de buscar ese boleto para regresar a la primera categoría del fútbol salvadoreño. Quizás lo negativo es que Carlos es suplente, apenas ha podido jugar, entonces digamos que en ese sentido no es que en este momento esté tan bien como en Chalatenango, que igual, insisto que el guardameta en Chalatenango no era claro, iban debatiendo mucho en la portería, y bueno, ahora está en la segunda división Carlos Castro. Quizás en el apartado de los centrales es donde más jugadores se han logrado ubicar. Kevin Calderón sigue en la primera división, está en Club Deportivo Dragón. No ha tenido un buen torneo el conjunto Esmeralda, pero a mí me parece que él individualmente sigue teniendo un cartel positivo dentro de la categoría. O sea, creo que luego de lo de Chalatenango, los equipos en los que ha estado lo ha hecho bien. 31 años, futbolista experimentado, que creo que para esa intención de ser un equipo media tabla, quizás de esos de los que llegan a la liguilla en las últimas posiciones, realmente se ha logrado colar bien. Lástima, insisto, que a Dragón no le fue de manera positiva en lo colectivo. Eder Moscoso, que era central ecuatoriano de 37 años, hoy día está sin equipo. Su último club fue Alacranes Fútbol Club, de hecho de la Liga Indes, en el momento donde se permitían extranjeros. Y en el caso de los otros dos centrales, Joel Ortega está en Fuerte Aguilares, es suplente también en este equipo finalista de la segunda división, y Jairo González está en Juventud Independiente en la tercera división. Llegó a jugar liguilla con el equipo de San Juan Opico, lastimosamente fue eliminado, entonces no sigue en competición. Pero si te fijas, ya vamos marcando una tendencia, que hay muchos jugadores que o directamente no tienen equipo o no se han podido establecerse en la primera división. Creo que esto habla también del nivel de la plantilla que en ese momento había. Quizás cuando nos vamos a los laterales encontramos al primer referente o al primer futbolista que sí que ha podido desarrollar una carrera en la primera división, que es el caso de Alejandro Enríquez. Pero vamos por orden. Diego Guevara estaba en Alacranes FC, fue su último equipo, hoy día tiene 23 años, ya no puede ser parte de ese plantel, ya que en la Liga Indes únicamente los jugadores tienen que tener como máximo 21 años de edad, por lo que no podría seguir en la plantilla. El ecuatoriano Joe Arboleda, que jugaba de central, otras veces de lateral, era un jugador versátil o polivalente en ese sentido. La verdad es que me pareció un jugador correcto para la primera división, pero lastimosamente no tiene equipo. Alejandro Enríquez, Alejandro está en Alianza. Tras el descenso de Chalatenango, él llega a Metapán, donde se hace con la titularidad en su primer torneo, luego va bajando un poco su proporción de protagonismo, pero ahora ha llegado a Alianza, ha recuperado un parte de ese buen nivel que le llevó a la selección, a debutar con la selección nacional mayor, y que hoy día es consistente en Alianza. Creo que no ha retomado, quizás ese, para mí, su mejor momento fue en Chalatenango, no en Metapán. Pero digamos que Metapán lo mantuvo y ese nivel de Metapán sí creo yo que lo está alcanzando. Ojalá que muy pronto vuelva esa versión y sea todavía mejor que la del conjunto morado, porque creo que esa, competitivamente hablando, sí era bastante de bastante buen nivel. Y luego tenemos el caso de Mason Asensio, que este torneo se ha quedado sin equipo. Realmente él estaba en Platense en el anterior campeonato, entonces bueno, sí, ahora está sin equipo, pero yo creo que muy pronto podría volver, tal vez a un club de la primera o la segunda división incluso, donde yo creo que debe tener mercado. Mediocampistas, habían
8 mediocampistas de ese Chalatenango, por lo menos los que más minutos tenían, y lo he dividido en dos partes. La primera, porque me parece decepcionante que solo un jugador tiene un equipo claro ahora mismo. Mediocampistas, Brian Landaverde, que no es Chinchulín, ¿sí? Este era otro Brian Landaverde, que para mí era un gran jugador. De hecho, cuando el equipo desciende, él llega a Fuerte Aguilares en la segunda división, que es el último equipo que se tiene registrado en Transfermarkt, pero actualmente no forma parte de la plantilla de la segunda división, entonces está sin equipo. Fernando Estrada, que si ustedes buscan en Transfermarkt, perdón, en B-Soccer, les dirá que Fernando está en el Zamora FC de Venezuela, pero no es cierto, comparte nombre con un jugador que está en el Zamora, pero no es este Fernando Estrada. Fer fue uno de esos jugadores salvadoreños canadienses que le dio esa temporada a Chalatenango por fichar y que lastimosamente ninguno llegó a tener un rol protagónico o importante en el equipo. André Hurtado, colombiano, que tampoco tiene equipo actualmente, estuvo el año pasado en el Vargas Torres de la segunda división de Ecuador, pero este 2025 no ha tenido ningún plantel. Giovanni Enríquez, que fue uno de los jugadores que cuando se dio aquella demanda del plantel hacia Chalatenango por las deudas, fue uno de los portavoces de ese equipo, pero en este momento tampoco tiene un equipo. O sea, me sorprende mucho porque, insisto, creo que habla bastante del nivel que nos dejó ese Chalatenango. La segunda parte de los mediocampistas encontramos a Christopher Rosa, que era un jugador juvenil, hoy día tiene 23 años, llegó a los Alacranes también, pero insisto, en la Liga Indes ahora hay un límite de edad que es hasta los 21 años, entonces no tiene equipo. Walter Mengíbar es el único de todos los mediocampistas que sí que ha podido continuar su carrera. Después del descenso él llega a la tercera división, está varios años, bueno, un añito me parece jugando por ahí, y se le da la oportunidad de volver a la primera división de la mano de Once Deportivo, donde verdad que le ha costado, pero se ha hecho de minutos en la primera categoría del fútbol salvadoreño. Ya veremos ahora con la, entre comillas, supuesto cambio de Once Deportivo por el Hércules, si Walter sigue teniendo un papel en este club. Si no, yo creo que el caso de Walter Mengíbar, capitán de selecciones inferiores, proceso sub-17, sub-20, le dará para quedarse en alguna reserva y seguir siendo papel de juvenil para algún que otro equipo, que yo creo que en el centro del campo hay punto de mejoras para varios equipos, pero a ver, dentro de lo que cabe, insisto, en primera división, así que no está mal. Y luego está Mataus García, que era otro salvadoreño canadiense, actualmente no tiene equipo. Diego Fuentes, otro de los que subió de reserva, que tampoco tiene equipo. En el medio campo hay una tendencia de jugadores que no han podido continuar en su carrera. Ya cuando llegamos a los extremos, esta es la parte que más bondadosa ha sido realmente con el plantel de Chalatenango, puesto que la mayoría han estado en primera división. El caso de Leo Mengíbar, que creo yo, no sé si llamarle de éxito del todo, yo creería que sí, porque, a ver, ya en Chalatenango llega a la selección nacional. Debuta con la selección, juega unos cuantos partidos y es lo que le permite que, una vez consumado el descenso del conjunto morado, llegue a la Liga Deportiva Alajuelense. Juega muy poquitos partidos, deja una huella, sobre todo creo bastante palpable en los aficionados que se terminaron encariñando del modo de juego de Leonardo Mengíbar, pero la dirección técnica no estuvo muy convencida con el salvadoreño, que le manda cedido a Alianza, donde hoy día continúa. En su pasaje por la Liga Deportiva Alajuelense, aunque no tuvo demasiada importancia, digamos, como parte del protagonismo del equipo, pero ganó una Copa de Costa Rica y una Copa Centroamericana. Ya en Alianza, donde sí, digamos que poco a poco se ha hecho de un puesto mucho más importante en el equipo, ha ganado un título de la Liga Salvadoreña. Así que, a ver, a mí me parece bien. En el 2024, de hecho, el Clausura lo gana con Alianza y se ha quedado en la plantilla, ahora sí, teniendo un puesto como titular indiscutible. Creo que con vaivenes todavía no nos recuerda del todo al nivel de Leo de Chalatenango, pero se ha hecho de una carrera interesante en estos últimos años, así que creería que de todos quizás es el que mejor destino ha tenido. Luis el Turbito Vázquez, hoy día está en Once Deportivo. A mí me parece un muy buen jugador, que de hecho ya fue campeón también del fútbol salvadoreño con el cuadro aguachapaneco, marca gol en la final. Para mí el Turbito, sobre todo el torneo anterior, deja muestras de esa primera versión
en Chalatenango. Él llega cedido de Alianza a Chalatenango, ese es su primer torneo en la primera división, marca 4 goles, deja 2 asistencias, o sea, realmente es de los que junto a Leo más cargaba el equipo ofensivamente hablando para tratar de salvarse en ese torneo. No termina saliendo del todo bien, pero él deja huella de que es un jugador útil para la primera división. Lo confirma en Once Deportivo. Este torneo a Once Deportivo le ha ido muy mal desde muchos ángulos. No es culpa de Luis, evidentemente, pero yo creo que sí, se ha hecho de un cartel cuanto menos interesante en la primera división. Josué Dubón fichó por Dragón, fichó por Metapan primero y luego por Dragón, pero me parece que ha sido totalmente simbólico su paso en la primera división. No le aportó a ninguno de los equipos, no parece ser un futbolista que en este momento esté preparado para una categoría como la primera división del Salvador, y yo creo que eso es decir bastante. Quizás necesitaba un paso atrás en su carrera, y yo creo que es representativo en Chalatenango. Tampoco era un futbolista que revolucionara el juego desde el banquillo. Y luego está Dani Cetre, que Cetre ha llegado a Metapan, se ha mantenido en el equipo. Es verdad que ha tenido problemas para hacerse de una titularidad constante, pero a mí en líneas generales me parece un jugador muy aprovechable para la categoría, aceptable en cuanto a rendimiento, y que de hecho yo creo que tiene la capacidad incluso para generar mejores cifras de lo que hoy día ha dejado. Esta, insisto, es la línea que mejor ha salido favorecida de ese Chalatenango. Y luego tenemos a los delanteros. Levi Martínez, que actualmente está sin equipo, tiene 35 años, no sé realmente si seguirá jugando, porque hay algunos portales que indican que ya está retirado. El caso de Steven Guerra, que hoy día está en Metapan, que Steven, tras el descenso de Chalatenango, él llega a Dragón, y de una manera orgánica, porque recordemos que él debuta en la primera división con 17 años, es muy jovencito. De una manera orgánica se hace un hueco en el conjunto de Dragón, va creciendo, se vuelve titular indiscutible, antes incluso de que saliera esta regla de los juveniles en la primera división. Juega muchísimo con el cuadro dragoniano, y para mí se vuelve un top 3 de la plantilla. Llega este premundial sub-20, lo juega con, ya fichado por Metapan, lo juega con El Salvador, la fase previa en Antigua y Barbuda, y es excelente, o sea, hace una gran fase previa, pero el premundial todavía, insisto, ya fichado por Metapan, pero todavía jugador de Dragón, que hizo su último torneo ahí. El premundial es superlativo. Para mí es el mejor jugador del Salvador en el premundial. Llega a Metapan y se vuelve no te diría líder, pero sí una segunda espada ofensiva del cuadro metapaneco, a tal punto que ya no solo se mantenía como titular por la regla del juvenil, es que era una pieza capital para el conjunto de Metapan. O sea, orgánicamente se había hecho de un puesto en un equipo con altas ambiciones en el fútbol salvadoreño. Y hoy día, que a Steven le ha tocado que estar lesionado bastante tiempo, a Metapan se le ha notado el no contar con el peso de un futbolista que se nota que ha ido creciendo, que se nota que ya es del nivel de primera, y que incluso para mí en varios pasajes se ha merecido alguna convocatoria en selección. Para microciclos lo han convocado frecuentemente. Y el último es Juan Pérez. Juan Pérez llegó también como un talento jovencito, marcó un par de goles en la primera división y llegó a los Alacranes. No hay un dato concreto de la edad de Juan Pérez, entonces no lo sé realmente si sigue jugando en Alacranes, pero fue su último equipo en la Liga Indes. Ojalá que sí, y que pronto se le puedan abrir las puertas en otra categoría. Creo que si vamos a un global, para mí ese Chalatenango, lo que por lo menos se ha demostrado con el futuro, es que iba escaso de talento, corto de talento. Habían 4, 5, 6 piezas tal vez en la plantilla de 25, 26 jugadores que sí sobresalían, pero el equipo estaba muy descompensado, y por eso es que no le terminó dando con las piezas que llevaste de refuerzo, con los jóvenes, con jugadores, digamos, experimentados pero no consolidados en la primera división. Terminan explicando el por qué, por lo menos en lo deportivo, el descenso de Chalatenango. Este fue el repaso de los jugadores que estaban en ese último Chalatenango de primera división. Ahora coloca tú en los comentarios quién crees que ha tenido mejor carrera desde el descenso del conjunto morado. Si les gustó el video, pueden darle like, compartir y suscribirse para que el proyecto siga creciendo, y si todo va bien, esta misma semana volveremos con más contenido. Un saludito para todos, cuídense mucho. Chao, chao.